Sí, Vanessa. ¿Ya inició, doctor? Bueno, entonces, la tarde de hoy vamos a ver algunas situaciones importantes que nos pueden causar ruido o nos pueden causar problema en el diagnóstico. Vamos a hablar específicamente de la dispepsia. Ahorita nos van a decir la definición etimológica, pero fundamentalmente, cuando usted le pregunta al paciente, el paciente no le sabe especificar, el paciente solo dice que le duele o le arde como tal, y dice que le duele en la boca del estómago. Bueno, es su terminología, ¿no? Entonces usted ya lo va a clasificar como un problema que es una sensación desagradable, también se dice desconfort o disconfort, caracterizado por una serie de manifestaciones que usted va a decir, no, esto es reflujo, no, esto es una enfermedad acidopéptica, no, esto es una enfermedad de dolor de origen no identificado, no, esto es un problema vesicular, es decir, nos cuesta trabajo el diagnóstico, no es sencillo. De tal manera que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Por otro lado, debe recordar que esto se presenta en gente joven, ¿eh? No creo que es de los viejitos, como todos creen, ¿no? Es de gente joven. Y sobre todo está ligado, en muchas de las ocasiones, a los hábitos de alimentación, pero sobre todo, hábitos de consumo. ¿De qué? De sustancias que son muy irritantes, como picante, grasa, cigarrillo, alcohol. Esto intensifica la sintomatología. Como tal, la dispepsia va a tener dentro de su fisiopatología un problema de difícil diagnóstico y que nos significa hacer muchas conjeturas, porque debemos diferenciarla, porque hay una que anteriormente, y de acuerdo con los criterios de Roma 4 del año 2019 y 2020, lo más reciente que hay, esos criterios te hablan fundamentalmente de un problema que bien a bien tienes que descartar primero lo orgánico, o sea, que exista una úlcera, que exista un daño gástrico, que exista un daño esofágico, y ya después piensas en lo funcional. ¿A qué se refiere con lo de funcional? No sé muy bien a qué se deba. Entonces, para que no se oiga tan feo, le ponemos funcional, ¿verdad? Es como cuando decimos idiopático. Eso quiere decir, no sé. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Idiopático o de un carácter funcional. Entonces, en los próximos minutos vamos a ver que este tipo de diagnóstico es fundamentalmente de carácter clínico, por eso tiene usted que preguntar muchas cosas, desde los hábitos de alimentación, que si hace ejercicio, que si está muy estresado, que si tiene consumo de ciertas sustancias que pueden ser nocivas, como podría ser el consumo de tabaco, el alcohol, etcétera, incluso drogas. Entonces es importante que usted vaya considerando que este tipo que toda esta patología, permítame un segundito, permítame. Perdón, entonces, aquí es importante que recurra primero a la clínica, ¿eh? A la clínica. Aquí los aportes de laboratorio prácticamente son mínimos o nulos. O sea, prácticamente no existen decir, el aporte de información por laboratorio, excepto que usted pensara en enfermedad maligna
bueno, pues le manda estudios específicos para ello, pero otra vez tenemos que recurrir a los que ya hemos venido hablando en los días de ayer y hoy, respecto de estudios manométricos, endoscópicos y de citología. Claro, contados casos van a requerir estudio tomográfico o radiológico de otra índole. Sin embargo, entonces en los próximos minutos vamos a ver lo interesante de este síndrome y cómo es que nos podemos confundir fácilmente. Adelante, doctora Vanessa. Ok, bueno, pues como ya se los dijo el doctor, yo les voy a hablar sobre el síndrome de dispepsia y vamos a empezar con su definición, que etimológicamente proviene del griego dis, que significa mala, y peptos o peso, que significa digestión. Esto quiere decir mala digestión. Y bueno, se ha utilizado para referir la presencia de dolor o malestar abdominal, independientemente de la etiología. Y a veces se toma como un término ambiguo, inespecífico, como lo mencionaba el doctor. Y también va a ser como un conjunto de molestias abdominales persistentes o recurrentes, localizadas en mi abdomen superior o en el epigastrio, que a menudo se relaciona con los alimentos. Bueno, en cuanto a su etiología, van a ver como varios factores, se podrían decir. Los principales son las dieta y hábito alimentario, que ya que parece ser que las determinadas dietas pobres en fibra y ricas en féculas y especias, acompañadas de una mala masticación, ingesta apresurada y con desórdenes en los horarios, influyen mucho en la aparición de los síntomas de la dispepsia. También los trastornos psicológicos, como podría ser el estrés y la ansiedad, la obesidad y la vida sedentaria, ya que pues el peso excesivo y la falta de ejercicio físico van a poder condicionar a la relajación de la pared muscular del abdomen, lo que va a llevar a la acumulación excesiva de gases y a que la motilidad gastrointestinal se vuelva lenta y que aparezca también el estreñimiento y la aparición de distensión, eructos y pesadez postprandial, que son uno de los síntomas y signos que se presenta en este síndrome, que más adelante les voy a hablar. También están los agentes. Antes que recalque algo, doctora, recordar que por los hábitos que tenemos de mala higiene de las manos, tenemos entonces el factor que usted está señalando, el Helicobacter pylori, de tal manera que este factor se relaciona por esa falta de higiene. Ya recuerde que este es ano, mano, boca, como también en la amiba. Entonces, el Helicobacter, e incluso en el caso del Helicobacter existe ya bien demostrado que la bacteria se la puede transmitir una persona a otra con un beso árabe. No es un beso grosero ni nada, no. Saliva va, saliva viene. Y entonces el famoso besito es el causante de Helicobacter y difícilmente lo puedes erradicar. Así es de que esa es una parte que tiene que tomar en cuenta, que si tiene una novia, dos novias, tres novias, entiéndalas como parejas o como quiera usted ponerle. Por otro lado, también recordar que no tenemos unos hábitos de higiene muy correctos y muy frecuentemente nos estamos retirando residuos de alimentos de la dentadura o de las encías, o aquellos que tienen prótesis, pues tienen que retirar algunos residuos de alimento y muchas veces no lo hacemos con una técnica muy adecuada o muy depurada, y entonces frecuentemente nos estamos comiendo bacterias o algunos otros tipos de parásitos a través de nuestras manitas, ¿verdad? ¿Qué más, doctora? Sí, también, bueno, como también había mencionado anteriormente el doctor, son de suma importancia los agentes tóxicos, como sería el tabaquismo, el alcohol y el consumo de ciertos medicamentos, que particularmente son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, y también se ha implicado la aparición de síntomas dispépticos por estas causas. Y también se dice que algunos antibióticos como la eritromicina pueden causarla.
y los parásitos como la gardiasis y, como ya lo mencionó el doctor, el Helicobacter pylori. Bueno, en cuanto a su epidemiología, podemos decir que este síndrome, la prevalencia en la población general de los países occidentales es del 25% aproximadamente, pero sin embargo solo la mitad de los dispépticos demandan atención médica. Y también representa cerca del 5% de las consultas en el primer nivel de atención médica. Y el impacto de los síntomas sobre la calidad de vida, la persistencia e intensidad como de las molestias, así como del estrés psicológico, son los principales, se podría decir, factores que determinan la demanda de atención. También leí que la incidencia de personas que presentan síntomas dispépticos por primera vez es del 1% por año, y alrededor de una de cada 2 personas buscan atención médica por dispepsia alguna vez en su vida. Bueno, en cuanto a una clasificación, esta se va a clasificar también como dispepsia no investigada y dispepsia investigada. A lo que se refiere a dispepsia no investigada es aquellos pacientes con dolor o malestares abdominales en los cuales no se le realiza ninguna prueba diagnóstica para identificar la causa de los síntomas. Y la dispepsia investigada es la donde se utilizan como pues pruebas como diagnósticas para saber qué tipo, bueno, qué dispepsia tiene. En una de ellas entra la dispepsia funcional. Y bueno, como también lo mencionaba el doctor, según los criterios de Roma 4, la dispepsia funcional se puede definir como en base a uno, dos o más de los siguientes criterios, que sería sensación de molesta de plenitud postprandial, la percepción molesta de saciedad temprana, el dolor epigástrico, ardor epigástrico y la ausencia de enfermedades estructurales que pueden explicar los síntomas. Y esos criterios deben cumplirse en los últimos 3 meses, con el inicio de los síntomas 6 meses antes de establecer el diagnóstico. Aquí algo importante. Nosotros debemos entender bien los criterios de Roma. Estos se van a aplicar en diferentes circunstancias que vamos a tratar, como síndrome de intestino irritable o para el paciente que tiene constipación. Y estos criterios siempre te van a decir que debe haber por lo menos 3 episodios en por lo menos 30 días, o sea, 3 veces se presenta en un mes, y este cuadro de 3 veces en un mes, por lo menos en los últimos 3 meses. Esto es, vamos a suponer que fue el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre, en que se vino presentando en cada mes, en 3 ocasiones el cuadro, para que yo pueda considerar que sí cumple con criterios de Roma. Pero también tiene que ser exactamente como te lo plantea, con el dolor epigástrico, que es de una característica específica que puede ser ardoroso, pero fíjate, no te está diciendo que sea con un dolor retroesternal, no te define el dolor como una pirosis, sino te lo refiere como dolor ardoroso epigástrico, y eso te va a llevar a cierta confusión. Ya cuando hablemos de diagnóstico diferencial, ¿qué más, doctora? Bueno, ya entrando a su fisiopatología, se mencionan 5 mecanismos que han sido propuestos para